Desde Puebla para el mundo, OM Radio. Inspira, actúa, despierta. 11 años, OM Radio evoluciona para un mundo en transformación. Desde Puebla para el mundo, OM Radio. Inspira, actúa, despierta. 11 años, OM Radio evoluciona. Muy buena tarde. En este año que hemos iniciado, se nos presenta una nueva oportunidad para sanar heridas, para ver con buenos ojos nuestro presente y empezar a tener buenos sentimientos hacia los demás. Estamos cada uno en el lugar que nos corresponde para cumplir una misión en la obra del Creador. Dios, como Espíritu Santo, nos ha dejado su doctrina de amor para pedirnos que velemos, que oremos por nuestros hermanos que solo viven para lo material. El Divino Maestro nos vino a recordar que tenemos que ser sus soldados, que Él nos da la fuerza necesaria y también la sabiduría para triunfar. Nos dejó su tercer testamento desde 1866 hasta 1950. Y así, del libro de la vida verdadera, he tomado del tomo 10 la enseñanza 292, que nos habla de que debemos tener ánimo en las adversidades. Pero antes vamos a hacer oración en silencio, solo por unos segundos por el tiempo. En el nombre de Dios les entrego lo siguiente. Y Él nos dice: tomad una página más del libro de la sabiduría. Os encargo transmitir este mensaje a las generaciones venideras, las cuales, debido a su mayor evolución espiritual, logran profundizarse más en mi obra. Esas generaciones traerán consigo la semilla de la espiritualidad y su misión será la de construir un Edén de paz en el corazón de la humanidad. También nos dice en su palabra: a los presentes les he dado grandes enseñanzas, pero al pueblo del mañana, a mis futuros discípulos, les reservo mayores revelaciones, porque ya estarán preparados para recibirlas. Y nos dice el Divino Maestro: les será dado contemplar abiertas las puertas que les aproximen a otros mundos, y tendrán motivo para maravillarse ante el Padre. El bien y el amor, de los cuales se deriva la caridad y la paz, serán las llaves que abran las puertas del misterio, dando así a los hombres un paso hacia la armonía universal. Nos dice también: el bien y el amor aplicados a vuestra vida, a vuestro culto espiritual, a la ciencia y al trabajo, llevarán al hombre a la verdadera sabiduría. Nos dice en su palabra bendita: aprended a sobreponeros a las adversidades. No dejéis que la tristeza se apodere de vuestro corazón, y cuidad de vuestra salud. Levantad el ánimo de vuestros hermanos, enseñándoles mi doctrina, que enciende la fe y la esperanza. Mirad cómo caminan cabizbajos muchos hombres. Son espíritus que se han dejado vencer en la lucha.
verlos envejecidos, encanecidos prematuramente, el rostro ajado y la expresión melancólica. Mas si los que deben ser fuertes flaquean, la juventud tendrá que marchitarse y la niñez solo mirará tristeza a su alrededor. Vos, pueblo, no privéis a vuestro corazón de todas aquellas alegrías sanas, que aunque fugaces, las podéis disfrutar. Comed en paz vuestro humilde pan, y de cierto os digo que lo encontraréis más dulce y substancioso. Deducid de mis palabras que lo que quiero de vosotros es confianza, fe, optimismo, calma y fortaleza, que a pesar de vuestro trabajo y de vuestras penalidades, no haya amargura en vuestro corazón. Y nos pregunta, ¿qué dulzura o buen sabor podrías ofrecer a los necesitados si el corazón lo tuvieses ocupado por las penas, las preocupaciones o la inconformidad? Es precisamente en vuestras pruebas donde debéis dar vuestros mejores ejemplos de elevación, de fe y de humildad. También nos dice lo siguiente: el que logra dar a su vida esa espiritualidad nunca deja de sentir la paz, y hasta cuando duerme su sueño es tranquilo y reparador, de lo cual se aprovecha el espíritu para desprenderse hacia el más allá, donde recibe aquellas emociones divinas de que él se nutre y participa al cuerpo. Nadie diga que mis profecías solo vienen a ensombrecer vuestra vida. Por el contrario, mi palabra viene a salvaros de las tinieblas. Comprended que he venido a prepararos para que no os sintáis pequeños en los momentos de la lucha. Que no se acobarde vuestro ánimo al saber que la batalla se aproxima, ni dudéis de que la paz vuelve a vuestro mundo. También nos dice lo siguiente: vuestro mundo aún seguirá siendo crisol para espíritus, valle de lucha y de restitución. Todavía vuestra tierra no puede ofrecerme espíritus elevados que al partir de aquí se acerquen a las moradas de los justos. Todavía este valle no puede dar albergue a los grandes espíritus que habrán de venir a habitarle. Es mundo para reencarnar sin cesar, porque el espíritu en su lentitud para ascender deja obras comenzadas sin cultivar o deudas sin saldar. Y nos dice también: mañana esta tierra me ofrecerá bellas flores, flores espirituales en las obras de sus moradores, y traerá ante mi presencia los frutos maduros que recoja después de una vida de perseverancia en el amor al Padre y a sus semejantes. Y nos pregunta también lo siguiente: ¿no habéis pensado que en ese mañana serán vuestros hijos los que vengan a habitar la tierra? ¿Y no deseáis para vuestros hijos algo mejor de lo que vosotros habéis logrado? Sí, Padre, me dice vuestro corazón, pues llevando ese pensamiento impregnado de amor y de caridad, limpiad y aparejad el camino. Quiero que ellos encuentren la huella de vuestro paso, la humilde herencia que vosotros les dejéis, la cual será tenida en grande estima por aquellas generaciones. No importa que vuestros nombres se pierdan, lo importante será vuestras obras, porque ellas sí quedarán impresas indeleblemente en el camino que trazasteis. Nos pregunta también:
¿Quién podrá borrar esa huella? Si mi justicia es la que va a conservarla y protegerla. Y nos dice, cuando vosotros, discípulos del tercer tiempo, tengáis ya un conocimiento completo de lo que habéis recibido, os levantaréis sin demora a esparcir la buena nueva de este mensaje, cuyo contenido pertenece a toda la humanidad. Y nos comenta, discípulos, la vida pasa delante de vosotros como una lección de infinita sabiduría. Vuestro espíritu crece en conocimientos y gracias a ello vais alcanzando mayor elevación. El que procura conocerse y sabe juzgarse tiene que ser sincero consigo mismo y con los demás. En todos sus actos escuchará la voz de su conciencia y sus pasos en el sendero de la vida serán firmes. También nos dice, cuando el espíritu comienza a triunfar sobre la materia, experimenta una satisfacción muy grande y una confianza plena en sí mismo. Más os dice el maestro, que por mucha comprensión que tengáis del mayor o menor valor de vuestras obras, en ese juicio definitivo, solo el Padre, que es el supremo juez, puede dar el fallo. Y nos dice, no porque ignoréis al instante de llevar a cabo una buena obra el valor que ella tuvo, penséis que nunca vais a saber el bien que hicisteis. Yo os digo que ninguna de vuestras obras quedará sin galardón. Nos dice también en su divina palabra, ya veréis cuando estéis en el reino espiritual cómo muchas veces una obra pequeña, en apariencia de escasa importancia, fue el principio de una cadena de beneficios. Cadena que otros fueron prolongando, pero que colmará siempre de satisfacción al que la inició. Nos dice en su palabra, es necesario que sepáis todo esto. Vosotros que vais a sembrar en el corazón la palabra que os he traído en este tiempo. Porque muchas veces hablaréis a vuestros hermanos sin saber el efecto que vuestras palabras causaron, sin saber si dieron fruto o no, sin saber si en aquel corazón murió la semilla o si la supo retener y propagar. Todo esto lo veréis hasta que lleguéis al final del camino. Por ahora, trabajad. Multiplicad vuestras buenas obras entre vuestros hermanos. Prepararles tierras para que la semilla que os he confiado se perpetúe en las obras también de ellos. Extenso es el camino por el cual llegaréis a la plenitud de la luz. Ningún ser tiene un camino más largo que el del Espíritu, en el cual el Padre, el divino escultor que pule y modela vuestro espíritu, le da la forma perfecta. Os hablo extensamente, para que no falte en vuestra alforja el trigo que habéis de sembrar en cumplimiento a vuestra misión. El pueblo de Dios surgirá una vez más entre la humanidad, no un pueblo personificado en una raza, sino una multitud, una legión de discípulos míos, en los cuales no predomine la sangre, la raza o el idioma, sino el espíritu. También nos dice, este pueblo no se concretará a enseñar mi doctrina a través de la letra. Para que las palabras tengan vida, es menester vivirlas. Este pueblo no será solamente propagador de escritos
y de libros, sino también de ejemplos y de hechos. Hoy os estoy libertando de todo lo superfluo, de lo impuro y de lo erróneo, para haceros penetrar en una vida sencilla y limpia, sobre la cual pueda levantarse vuestro espíritu, testificando con sus obras. Y por último nos dice: quiero gozar mi propia obra, quiero sentirme amado y comprendido por todos aquellos a quienes el Padre comunicó una chispa de su espíritu. Quiero que lleguen todos juntos a mí para mostrarles desde mi reino la magnificencia de la obra divina. Y en esa contemplación experimenten toda la suprema felicidad de haber recorrido todo el camino que conduce al Señor. Nos dice: dejo este breve mensaje cuyo contenido se reduce a deciros: velad y orad para que no caigáis en tentación. Y se despide dejándonos, como siempre, la paz. Hermanos, Dios en espíritu nos recuerda que tenemos los dones espirituales para que ayudemos a nuestra hermana humanidad. Que trabajemos con amor y sencillez, que no importa lo que nos llegue a molestar o hacernos sufrir, que siempre debemos de dar un paso hacia adelante para no tener el dolor en nuestro camino. Y si nos llega, debemos conocer cuál es la lección que nos muestra para poder aceptarla y cambiar algo que no es grato a la pupila de nuestro Padre. Que perdonemos a los que nos hieren y nos hacen mal. Que tengamos también ánimo en todas las adversidades, porque Él nos ayudará a tener esa fortaleza. Que si hacemos lo que nos dice, reinará la tranquilidad y la paz en el mundo. Que respetemos a todos nuestros hermanos, porque no todos los espíritus tienen la misma evolución, por eso es que no todos pensamos igual. Nos dice que de nuestro corazón solo debe brotar el bien y el amor. Así enseguida escucharemos un audio y pidamos por el hermano Ángel que se siga recuperando. Y también oremos por todos los que se encuentran en los hospitales o en sus casas con algún dolor. Hermanos, Dios a todos nos da su luz para comprender sus enseñanzas y poder llevarlas a cabo por el bien de nuestro propio espíritu y ayudar a que comprendan todos su palabra. Que tengan excelente año, lleno de paz, de salud, de fe y de amor. Son mis mejores deseos. Hermanos, tengamos ese ánimo para salir adelante, esa alegría y esa esperanza. Les mando un fuerte abrazo y bendiciones para todos. Hasta la próxima. Sobre vosotros se está desatando una batalla invisible que solo los preparados pueden ver. Todo el mal que de los hombres brota en pensamientos, en palabras y en obras. Todo el pecado de siglos. Todos los seres humanos y los espirituales que se han turbado. Todas las confusiones, las injusticias, el fanatismo religioso y la idolatría de los hombres, las necias ambiciones y la falsedad, se han unido en una fuerza que todo lo arrasa, lo invade y penetra, para tornarlo en contra mía. He allí el poder que se opone a Cristo. Grandes son sus huestes, fuertes sus armas, pero no son fuertes ante mí, sino ante los hombres. A ella les daré la batalla con la espada de mi justicia, y estaré en la lucha con mis ejércitos,
de los cuales quiero que forméis parte. Mientras esta batalla agita a los hombres que van en pos de los placeres, vosotros, a quienes he confiado la facultad de sentir lo que vibra en el más allá, velad y orad por vuestros hermanos, porque así estaréis velando por vosotros mismos. Cristo, el príncipe guerrero, ha levantado ya su espada. Es necesario que ella, como una hoz, arranque de raíz el mal, y con sus destellos haga la luz en el universo. Ay del mundo y de vosotros si vuestro labio calla. Soy simiente espiritual de Jacob, y a él le prometí que en vosotros serían salvas y benditas las naciones de la tierra. Quiero uniros como una sola familia para que seáis fuertes. En los primeros tiempos de la humanidad era tan escasa su evolución espiritual que su intuición sobre la existencia del espíritu después de la muerte material y el conocimiento de su destino final hacía que el espíritu, al desencarnar, penetrara en un letargo profundo del cual lentamente iba despertando. Mas cuando Cristo se hizo hombre en Jesús para darle su enseñanza a todos los espíritus, una vez que hubo consumado su misión entre la humanidad, envió su luz a multitudes de seres que desde el principio del mundo esperaban su advenimiento para ser libertados de su turbación y poder elevarse hacia el Creador. Solo Cristo podía iluminar aquellas tinieblas. Solo su voz podía resucitar a aquellos espíritus que dormían para su evolución. Cuando Cristo expiró en cuanto hombre, el Espíritu Divino hizo luz en las moradas espirituales y en los mismos sepulcros, de donde salieron los espíritus que junto a sus cuerpos dormían el sueño de la muerte. Esos seres vagaron esa noche por el mundo, haciéndose visibles a las miradas humanas como un testimonio de que el Redentor era vida para todos los seres y de que el Espíritu es inmortal. Solo Jesús podía mostrarles el camino para llegar a la cumbre del monte de la vida verdadera. Quien cree en Él, dé fe de su obra y practique su doctrina, no permanecerá estacionado. A lo largo de la vida del Maestro, las manifestaciones espirituales se sucedieron. Unas fueron vistas por los 12 discípulos, otras por el pueblo en los caminos, en sus hogares. Era tiempo de prodigios, de maravillas. Hombres y mujeres percibían señales y voces del más allá. Los ancianos y los niños también eran testigos de estas manifestaciones. Y en los días anteriores a la muerte del Redentor, la luz celestial penetró en el corazón de la humanidad. Los seres del valle espiritual llamaron al corazón de los hombres, y el día en que el Maestro en cuanto hombre exhaló el último suspiro, y su luz penetró en todos los antros y en todos los recintos, en las moradas materiales y espirituales, en busca de los seres que hacía mucho tiempo lo estaban esperando, seres materializados, perturbados y enfermos, perdidos del camino, atados con cadenas de remordimientos, arrastrando fardos de iniquidad, y otros espíritus que creían estar muertos y estaban adheridos a su cuerpo. Todos salieron de su letargo y se levantaron a la vida, pero antes de abandonar esta tierra, fueron a dar testimonio de su resurrección, de su existencia a los que les habían pertenecido, y con todo esto, el mundo presenció estas manifestaciones en aquella noche de luto y de duelo. El corazón de los hombres se estremeció, y los niños lloraron ante aquellos que hacía tiempo habían muerto, y ese día volvían solo por un instante para dar testimonio de aquel Maestro que, habiendo descendido a la tierra para esparcir su semilla de amor, al mismo tiempo cultivaba los campos espirituales habitados por infinidad de espíritus, también hijos suyos, y los sanaba y libertaba de su ignorancia. El conocimiento de estas verdades se propagó de una generación a otra, y los apóstoles fueron por los caminos del mundo abriendo los ojos a aquella humanidad dormida, mostrando la senda que conduce a una vida superior, abriendo brecha hacia el más allá y enseñando la doctrina de su Maestro. Ellos también libertaron a los poseídos, sanaron a los enfermos no solo del cuerpo, sino del espíritu.
supieron aliviar y mirar con piedad tanto a los que habitan este mundo como a aquellos que viven en un mundo distante. Sintieron el dolor de unos y otros, porque para el que ama no hay dolor ajeno ni distante. El que se prepara sabe percibir la queja, la súplica o necesidad donde éstas se encuentren. Y estos discípulos enseñaron a otros para que le sucedieran en el cumplimiento de su misión sobre la tierra. Para muchos hombres, Jesús es el personaje de una hermosa y antigua leyenda, cuyos ejemplos no pueden imitarse y ser llevados a la práctica en estos tiempos de materialismo. A lo que yo os digo, que la palabra y las obras de Jesús no han pasado, ni pasarán jamás, porque no pertenecen a una época ni a una nación, ya que la esencia de su obra en el mundo fue el amor y la humildad, y sus enseñanzas las que necesita la humanidad para su adelanto espiritual. Cuando los muertos al amor resuciten a la vida verdadera, veréis surgir de nuevo mi nombre y mi palabra en el mundo, y oiréis a muchos labios decir, Cristo ha resucitado de entre los muertos. Mas entonces yo les diré que siempre he estado presente y que nunca he muerto, siendo el alejamiento espiritual de la humanidad lo que no le permitía sentirme. Discípulos, hoy encuentro fatiga en vuestro cuerpo e inquietud en vuestro espíritu. Es que os hieren vuestros hermanos porque habéis abrazado esta cruz, pero buscáis mi palabra y en ella encontráis la paz y el consuelo. Solo quienes permanecen empedernidos en el pecado no sentirán mi presencia, mas yo haré comprender al mundo que vine por todos y que a todos me mostré. Ante vosotros llevarán al enfermo incurable para que lo sanéis. Os llamarán ante el moribundo para que lo volváis a la vida, y os presentarán al que ha perdido la razón o al poseído para que le deis la luz a su espíritu y la libertad a su entendimiento. El tiempo de la lucha y de la verdadera espiritualidad ha llegado. De los templos, iglesias y sinagogas saldrán aquellos que, entregados a cultos externos, despierten de su sueño y busquen las tierras del Señor, en donde está el trabajo, la siembra y la lucha. Sabed que no fue mi voluntad que lloraseis, ni que me place ver lágrimas en vuestros ojos. Mas al contemplar que vuestro espíritu, que llegó limpio a la tierra, se ha manchado con los pecados del mundo, dejé que él mismo se purificara para que pudiera retornar a mí. Si el ignorante reniega de mi justicia y el débil sucumbe, ellos están perdonados. Mas vosotros que habéis escuchado esta palabra y que habéis recibido esta ley, no podréis desesperaros ni blasfemar, a menos que apaguéis la luz de vuestra fe y caigáis en turbación. ¿No creéis que si en esa forma faltaseis, sería tanto como manchar esta hoja blanca que os he entregado, o como arrojar lejos de vosotros el pan que con tanto amor os ofrecí? Vosotros que me escucháis, no entorpezcáis vuestro entendimiento para las enseñanzas espirituales. No empañéis vuestra luz, ni dejéis que vuestro corazón sensibilizado y ennoblecido en los instantes de escuchar mi palabra, se torne en indiferente y frío. Ya probasteis los placeres que brinda el mundo. Ya conocisteis su miel. Ahora venid a saborear el fruto del árbol que yo he cultivado. Pero una vez que hayáis satisfecho vuestra hambre, cuidaos de retornar a aquellas sendas. Pensad que no es justo que llevéis al fango lo que por gracia os he entregado. Quien lucha por conservarse firme en el camino es porque recuerda todo lo que ha tenido que sufrir para alcanzar lo que hoy posee. Comprended que quien se aleja del camino no es tan ingrato con su Señor como lo es consigo mismo. ¿No sabéis que el que camina en contra de mi ley, a sí mismo se despoja de sus virtudes y de sus dones? No todos los que me escucharon en el segundo tiempo tuvieron fe en mí. Ha sido necesario retornar al mundo para daros nuevas pruebas. Y en este tiempo, no todos los que me escucharon me han creído. La materia, como un espeso velo, impide al espíritu recibir la luz divina.
Mas ese velo se desvanece al analizar mis lecciones, para dar paso a los impulsos del espíritu por librarse del materialismo y acercarse a su Creador. Si algunos escuchándome no han sentido esta elevación en su ser, os digo que tiempo llegará en que contemplaréis esa luz. Otros escuchándome con fe no han alcanzado el conocimiento de las revelaciones espirituales porque les ha faltado preparación para comprender la enseñanza. Si en el mundo muchos seres se han estancado en su evolución, es porque van confundidos en la idolatría de sus creencias. No pueden concebir ideas elevadas por haber atrofiado su capacidad espiritual. En mi obra habéis sentido que lo superior se acerca a vosotros para rodearos de un ambiente de paz. De esa paz hasta vuestra materia ha participado, puesto que también es criatura del Señor, hecha con perfección. Perfecto es tanto lo espiritual como lo material. Así podéis contemplar hasta en el átomo y en la célula manifestada la omnipotencia divina. Y si estudiáis el espíritu, descubriréis en él su naturaleza simple, como el átomo de una vida superior. Entonces veréis que nada existe que se encuentre desligado de lo divino. Todo en mi creación es movimiento, armonía y orden que conducen a la perfección. Para que el hombre pueda despertar y la voz de su conciencia lo lleve a la realidad, no debe mirar la creación solo en su apariencia, desconociendo la esencia de ella. El hombre sin fe en la vida espiritual caerá en materialismo porque contemplará como única vida la de este mundo. Mas si llegara a hastiarse de sus placeres o a desesperarse en sus amarguras, ¿qué acontecerá con él? Unos perderán su equilibrio mental, otros atentarán contra su existencia. No todos los hombres se encuentran en un mismo nivel de comprensión. Mientras unos se maravillan a cada paso, otros todo lo contemplan imperfecto. Mientras unos sueñan con la paz como la cúspide de la espiritualidad y la moral del mundo, otros proclaman que son las guerras las que hacen evolucionar a los hombres. Sobre esto os digo, las guerras no son necesarias para la evolución del mundo. Si los hombres las utilizan para sus fines ambiciosos y egoístas, es por el estado de materialidad en que se encuentran quienes las promueven, y entre ellos hay quienes creen en la existencia en este mundo solamente, pues ignoran o niegan la vida espiritual y son tenidos por sabios entre la humanidad. Por eso es necesario que esta revelación sea conocida por todos. Los que en su fanatismo religioso solo esperan en el más allá el castigo del infierno, mientras abriguen esa creencia, ellos mismos forjarán su infierno, porque la turbación del espíritu es semejante a la de la mente humana, aunque más poderosa. Vosotros preguntáis, Maestro, ¿para aquellos hay salvación? Y yo os digo, hay salvación para todos. Pero la paz y la luz llegarán a aquel espíritu hasta que las tinieblas de la turbación se aparten. ¿Habéis sentido vosotros alguna vez piedad ante un hombre cuya razón extraviada le hace contemplar lo que no existe? ¿Cuánto mayor sería vuestro dolor si contemplaseis en el más allá a aquellos seres turbados que están mirando su infierno imaginario? ¿Quién que tenga noción de lo que es la muerte corporal y la verdadera expiación sería capaz de atraer la turbación en aquella hora suprema? Mi doctrina de amor y sabiduría perfecta no es sólo de este tiempo, ni data de la segunda era. En todos los tiempos os he hablado de estas lecciones, pero la errónea interpretación de las revelaciones es la que ha hecho caer al hombre en fanatismo y en turbación. Cuando el dolor del mismo materialismo se haga insufrible para el espíritu turbado, ese dolor le despertará a la luz, y entonces aquel lamentará profundamente su error. Mostrad estas enseñanzas entre vuestros hermanos para que nazca en los hombres el anhelo de buscar un mundo de perfección, donde los espíritus al perfeccionarse lleguen al seno del Padre. Volved a la espiritualidad
y veréis que la tiniebla de vuestros pensamientos se apartará, y serán iluminados con una bella luz. Recibiréis la inspiración del Padre, y sentiréis sus vibraciones para que seáis como un espejo limpio ante la humanidad. Entonces en vuestros rostros se dibujará la alegría y la bondad para los demás. Bienaventurado aquel que al hacer la caridad no haga alarde, porque estará formando un tesoro en el más allá. No esperéis ningún pago por lo que entreguéis en mi obra. Dejad que sea yo quien os recompense por vuestras obras. Llegasteis a creer que yo os había traído a esta obra con el fin de remediar la pobreza material en que se encuentra parte de la humanidad, para ayudaros a ser grandes delante de los demás. Y hoy os sorprende que os venga a entregar los bienes espirituales, la caridad, el consuelo, el bálsamo, los que debéis de dar con el más absoluto desinterés. Esta es la verdad. Quien haya puesto precio a los servicios que imparta a sus hermanos, no ha sido a mi obra a la que ha vendido, ha sido a sí mismo a quien ha fijado un precio de traición. Dad mi enseñanza y haced toda la caridad que podáis sin lucrar con ello. No engañéis a nadie. Si aún falta pureza en vuestros actos, es tiempo de que os corrijáis. Confiad en mí, en vuestro Maestro. Ahora digo a mis nuevos discípulos, cuando se trate de cumplir con mi obra, no améis el dinero, porque es la falsa moneda del espíritu. Su valor es negativo y representa falsos valores para la vida eterna. El dinero puede desviaros del sendero de la verdadera caridad, de la humildad que todo apóstol mío debe llevar. Debo deciros que de antemano sabía lo que Judas iba a hacer, y de ello pruebas di cuando dije que uno de los 12 habría de entregarme. Cada uno de aquellos discípulos dio lo que tenía que dar. Cada uno de ellos fue como una nota en el concierto que entregué al mundo. Si uno dio la nota de pureza y elevación, otro la dio de fe y fortaleza, otro de elocuencia y persuasión, otro la de humildad y mansedumbre. Así cada uno dio lo que traía, lo que había tomado del Maestro y lo que sentía. Hubo uno débil, y su flaqueza también sirvió de lección a la humanidad para que no le imite, mas no para ser su juez. La mente humana sufrirá perturbaciones tratando de comprender la doctrina espiritualista trinitaria mariana, porque el hombre materializado es torpe delante de lo espiritual. Convertid con vuestra oración a los seres en tiniebla, que como ejércitos combaten y luchan mientras dormís. Daos cuenta que en torno vuestro y sobre vosotros flota y se agita un mundo desconocido, donde la luz lucha contra las tinieblas en una guerra cuyo estruendo e influencia trastorna vuestro mundo, vuestro corazón y vuestra mente. Por eso la tranquilidad y la paz también han huido del corazón de la humanidad. Mas bienaventurado el que sintiendo esa batalla, ora, porque él saldrá avante. Al estudiar mi enseñanza, huid de toda discusión o violencia para que no turbéis jamás vuestra mente. Que la espiritualidad, que es recogimiento y elevación, presida siempre vuestras reuniones. Quiero que sea la paz la que presida vuestras reuniones, para que vuestra meditación sea profunda y os haga descubrir el fondo de mi palabra, pero que nunca la discusión ni la violencia surjan en aquellas ocasiones, porque entonces solo tinieblas recogeréis. El campo os espera. Cultivadlo con amor y pureza, y cuando miréis que la buena simiente empieza a fructificar, destruid la mala hierba que pudiera estorbarle en su desarrollo. Dad muerte a todo brote de cizaña, y no caigáis en apatía, porque no levantaréis buena cosecha. Estudiad profundamente mis palabras, y no tratéis de hacer ciencias de mis enseñanzas, ni avaleros de lo que yo os he enseñado, para libraros sin amar a los que llegasen a perturbaros, porque caeréis junto con ellos en las tinieblas. Trabajad con gran ahínco para que al llegar la muerte, y cerrar los ojos de vuestro cuerpo para esta vida, vuestro espíritu sienta elevarse por sí mismo hasta llegar a la morada que por sus méritos haya alcanzado.
Los discípulos de esta obra contemplarán en el trance de la muerte corporal cuán fácilmente se rompen los lazos que unen al espíritu con la materia. En ella no habrá dolor por tener que dejar las satisfacciones de la tierra. Su espíritu no vagará como sombra entre los hombres, llamando de puerta en puerta, de corazón en corazón en busca de luz, de caridad, de paz. Ved cómo esta doctrina es para el espíritu, porque mientras la materia cada día que pasa se acerca más al seno de la tierra, el espíritu en cambio se aproxima cada vez más a la eternidad. El cuerpo es el punto de apoyo en el que descansa el espíritu mientras habita en la tierra. ¿Por qué dejar que se convierta en cadena que sujeta o en celda que aprisiona? ¿Por qué dejar que él sea el timón de vuestra vida? ¿Acaso es justo que un ciego guíe al que tiene vista en sus ojos? Yo soy quien os da a conocer la vida en todas sus fases. Ella es el sustento del cuerpo y del espíritu. Quien cumpla con las leyes del espíritu y con las leyes humanas, ha consagrado su vida entera al Creador. Yo seré precursor de vosotros cuando estéis por llegar al valle espiritual. Siempre voy delante. Que no caiga vuestro espíritu jamás en la ociosidad, que procure dar siempre un paso en el camino del progreso que es perfeccionamiento. Perdonaos unos a otros, y en esto encontraréis alivio para vosotros y para el que os ha ofendido. No llevéis sobre vuestro espíritu el peso del odio o del rencor. Sed limpios y habréis encontrado el secreto de la paz, y viviréis como apóstoles de mi verdad. Sembrad de amor, de caridad y buenas obras el camino de vuestra vida. Y cuando dejéis la materia para libertar de ella a vuestro espíritu, él, en vez de descender a los valles de expiación, se elevará hacia aquellos mundos en donde recoja entre espíritus de luz todo el fruto de su siembra. Si no os comportáis así, recogeréis el dolor a vuestro paso, y de ello no podréis culparme a mí, ya que yo, habiendo creado todo lo que os rodea, no hice el dolor. Él es creación vuestra, es el resultado de vuestras imperfecciones. Si yo permito que apuréis el dolor, es porque sé que conociendo el resultado de vuestras obras, os podréis perfeccionar, porque por el fruto reconoceréis el árbol. Quien recordare mi palabra en el instante supremo de la muerte humana, los dones y gracias que en ella están, serán en aquel espíritu, para que en su viaje contemple la luz de mi Espíritu Santo. Grabad mis enseñanzas cuando podáis, porque si se van de vuestra memoria, si huyen de vuestro corazón, si las dejáis olvidadas y abandonadas, después las buscaréis y no las encontraréis. Es como si teniendo una fuente la abandonaseis, y cuando la sed os abrazase y fueseis en su busca, os encontraréis con que el agua se había evaporado. Si queréis saber cómo cruzar por esta vida sin sed y sin fatiga, y si queréis alumbraros cuando estéis en espíritu, si deseáis evitar el dolor de la turbación, tomad mi enseñanza. Dejad que se grabe indeleblemente en vuestro ser, y haced de ella la ley y la norma de vuestra vida. Si el Padre os llamara hoy a cuentas, ¿qué haríais? ¿Qué presentaríais para provecho de vuestro espíritu? Si vuestra conciencia os dice que no habéis amado, ya que esa es la ley, ¿creéis estar dispuestos a pasar del estado humano al espiritual? ¿Cuántos espíritus que vagan en el espacio quisieran hacerse oír de los hombres para decirles, no perdáis vuestro tiempo como yo lo perdí? Cuando el espíritu se deja dominar por la influencia de cuanto le rodea en la tierra, llega a identificarse a tal grado con su materia que se olvida de su verdadera naturaleza, se aleja de la vida espiritual al grado de serle ajena, y es por eso que cuando su cuerpo muere, tiene que turbarse o confundirse. Cuán fácilmente muere el cuerpo, pero qué difícil es para el espíritu que no supo prepararse, poder librarse de la turbación. Mientras unos en su confusión quedan adheridos a su cuerpo muerto, otros conservando en su espíritu las impresiones de su envoltura, creen seguir siendo humanos sin poder elevarse hacia la morada que les corresponde, quedando atados a lo que en el mundo amaron.
No existe en la tierra cáliz más amargo ni dolor más intenso que el de los espíritus turbados. Los tropiezos, el no poder comprender lo que acontece a su alrededor, los remordimientos, la nostalgia de lo que abandonaron, la soledad, el silencio y la impotencia para elevarse, constituyen el fuego donde habrán de purificarse hasta alcanzar la luz. Orad por los que se ausentan de entre vosotros y parten al más allá, porque no todos logran encontrar el camino, no todos saben elevarse, ni todos alcanzan pronto la paz. Hay quienes en espíritu viven bajo la obsesión de la vida material, algunos que sufren grande arrepentimiento, otros se encuentran insensibles, sepultados bajo la tierra junto con sus cuerpos, y otros no pueden apartarse de los suyos, de los que en el mundo quedaron, porque el llanto, el egoísmo y la ignorancia humana les retiene y les materializa, privándoles de la paz, la luz y el adelanto. Dejad que se marchen los que aún habitan este mundo sin corresponderles ya. Dejad que abandonen los bienes que poseyeron y amaron en esta vida para que puedan elevar su espíritu al infinito, donde les espera la verdadera heredad. No guardéis rencor ni recordéis los malos actos de los que partieron. No queráis tenerlos de hinojos ante vosotros, implorando constantemente vuestro perdón. Cuán ciega se encuentra la humanidad. Conoceos y conocedme para que aprendáis a caminar en el sendero del amor y haced obras dignas. Ved que yo quiero que sepáis mucho de mí, para que podáis ser semejantes a vuestro Padre. Orad por los espíritus turbados, por los materializados, por aquellos que en las entrañas de la tierra no logran aún desprenderse de sus cuerpos, por los que sufren y lloran por el luto ignorante que en la tierra les guardan, y también perdonad y dejad de juzgar a los que hayan sembrado males en vuestro corazón. Si vuestros ojos los pudiesen contemplar de hinojos, implorando vuestro perdón, no seríais tan injustos con ellos. Ayudadles a que vuelen hacia lo infinito. Elevadles con vuestra caridad. Comprended que ellos ya no pertenecen a este mundo. Cuando el espíritu no logra sobreponerse a la materia, ésta lo doblega y lo domina. De allí que los espíritus se debiliten y crean que mueren junto con la carne. Os he llamado para deciros que no solo podéis hacer el bien al sanar al enfermo y señalar el camino a vuestros hermanos que habitan con vosotros en la tierra, sino también a los seres que moran en el más allá. Entre ellos están los enfermos, los perdidos, los necesitados de amor y de consuelo. Son los que se purifican en el dolor para llegar limpios a mi presencia. Pero vosotros podéis ayudarles en su expiación con vuestras oraciones, con vuestra caridad y nobles pensamientos, y les acortaréis el tiempo de amarguras. Si a vosotros, humanos, os trato con tanto amor y caridad, de cierto os digo, con esa misma caricia busco a los que en el valle espiritual expían sus pasadas faltas. A esos seres les envío mi luz para librarles de la turbación que es como tiniebla, y del remordimiento que es el fuego, para después enviarlos entre los hombres, para que los que ayer sembraron dolor en los corazones, ahora revestidos de luz, se conviertan en benefactores y guardianes de sus propios hermanos. Quiero que mis discípulos se hagan reconocer sanando enfermos, rescatando perdidos, levantando débiles. Para cumplir esta sagrada misión, desprendeos de lo superfluo. Abandonad todo entretenimiento inútil de la tierra. No engañéis a vuestro corazón ni a vuestros sentidos con falsas bellezas o insanas impresiones. Elevad vuestro espíritu para que gustéis solo de lo eterno, de lo bello y de lo bueno. Si así no fuese, vuestro espíritu materializado por la vida que llevasteis sufrirá mucho para desprenderse de su cuerpo y de todo cuanto deja, y tendrá que vagar por un tiempo en los espacios, envuelto en confusión y amargura, hasta que alcance su purificación. Espíritus desencarnados de distintas condiciones se acercan a los labriegos en busca de caridad, y cuando han encontrado cerrada la puerta de vuestro corazón y no les habéis dado consuelo, se ha quebrantado vuestro cerebro
y han dejado su influencia de dolor y de inquietud entre vosotros. Os he dicho en mis enseñanzas que la vida es la vía dolorosa del espíritu, y el término de su existencia en la tierra es su calvario, en el que procuraréis imitarme, poniendo en práctica mis ejemplos. Dichosos los espíritus que saben llegar con fe y virtud hasta la cima, porque en el instante de desprenderse de la envoltura, experimentarán la caricia del Padre como premio a su fortaleza y a su amor. Esos son los que penetrarán sin tropiezo en la eternidad. Recibid mi luz para que ella ilumine el camino de vuestra existencia, y en la hora de la muerte os libréis de la turbación, y en un instante al pasar los umbrales del más allá, sepáis quiénes sois, quiénes habéis sido y quiénes seréis. El mundo se pregunta el porqué de tantas calamidades, por qué aumenta el pecado y no hay una mano humana que pueda detenerlo. Entonces piensan que solo una fuerza superior, que solamente el Padre Divino puede ayudar a la humanidad a volver al equilibrio y a la razón. En cuanto a los poseídos y a los confundidos en su mente humana, también podéis curar, porque tenéis esa facultad, y debéis ponerla al servicio de esos seres que han caído en la desesperación y en el olvido. Libertadlos y manifestad esta potestad ante los incrédulos. Es una de las grandes misiones de este pueblo. Llevar la luz donde hay tinieblas, romper toda esclavitud y toda injusticia, y preparar a este mundo para contemplar a su Señor y mirarse a sí mismo, a su interior, con pleno conocimiento de la verdad. Para que este mundo vuelva a la razón, es menester que el dolor sea muy grande. Yo os envío mi luz para que os reconozcáis los unos a los otros y sintáis respeto por la vida de vuestro hermano. Dejad las armas homicidas y volved al Padre de vuestro espíritu, al que ha mucho tiempo no visitáis en su santuario. No olvidéis que mi palabra es sustento, y que la humanidad perece porque le hace falta. Mi palabra es la huella que marca el camino de la salvación. Pensad que hay muchos que se han perdido y que vagan turbados. Id a ellos y salvadlos. Os he concedido la presencia de los seres de luz en vuestra vida terrestre para que os protejan, os ayuden y os inspiren. Ellos que se encuentran más evolucionados que vosotros, descienden a cumplir un destino de amor, una misión de sembrar caridad y bálsamo entre sus hermanos. Los seres de tiniebla o espíritus en estado de turbación involuntariamente cumplen la misión de probar a los hombres en su fe, en su virtud, en su firmeza, en el bien, y cuando al fin son vencidos por la fortaleza y perseverancia en el bien de aquel a quien han tentado, reciben la luz y renacen a la vida y al amor. Un mundo invisible flota y vibra sobre la humanidad. Un mundo de seres de luz a cuyo frente va Elías, guiando y ordenándolo todo. Benditos sean los que se muestren sensibles ante aquella influencia celestial. Vuestro espíritu no podrá morir en las tinieblas de la turbación, porque mi sangre derramada desde la cruz en el Calvario alentó a vuestro espíritu a emprender la marcha por el camino de su evolución, siguiendo las huellas de su Maestro. Yo os compré a precio de mi sangre, a precio de amor. Estáis desde entonces preparados para resucitar de entre los muertos. Haré que este mundo se levante limpio de su lepra. También haré surgir vida de la muerte. Lograré que del odio broten frutos de reconciliación y que de la locura surja la razón. El hombre, como criatura de Dios, es hermano de todas las criaturas de este y de los demás mundos, porque cada forma es un pensamiento del Padre en manifestación distinta. Si vosotros estáis dotados de razón, comprended que sois parte de esa creación y en ese sentido hermanos de todos los seres, y debéis daros cuenta en forma consciente del lugar que ocupáis en ella, en el plano divino y en el concierto universal. ¿Por qué no actuáis de acuerdo con la misión que os he venido a revelar? Sed el apóstol de mi doctrina, con claro criterio de que debéis evolucionar de plano en plano. Apiadaos de vosotros mismos. Acercaos lo más pronto que podáis al camino de salvación, que no es otro que el del amor perfecto, contenido en esta sencilla máxima.
Amad a Dios sobre todo lo creado y a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Mi paz sea con vosotros. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo OM Radio. Desde Puebla para el mundo, OM Radio. Inspira, actúa, despierta. 11 años, OM Radio evoluciona para un mundo en transformación.